La policía de Toluca intentó detener a unos jóvenes que estaban en la calle jugando el juego de mesa Uno. Actividades ilegales. Esto pasó hace algunas semanas y en el video se muestra a un policía que estaba interrogando a los jóvenes, alegando que el Uno es un juego de azar y jugarlo en vía pública está prohibido por la ley. Ay, qué güey. Al parecer una señora defiende a los jóvenes y ante esto la oficial empezó a decir que los jóvenes, además de estar jugando, estaban también ingiriendo bebidas alcohólicas. Al final no se demostró nada y los jóvenes no fueron detenidos. Cabe mencionar que el juego de Uno no es considerado un juego de azar y su venta no tiene prohibición alguna. Pues es un juego de destreza, ¿no? O más que de azar. O sea, ¿qué aspecto tiene de azar el Uno? Las cartas que te toquen. Y el orden de la mesa. Eso no lo controlas tú. Sí, suponiendo que el jugador juega lo que tiene que jugar, podría llegar a ser un juego meramente de azar. O sea, si tienes una carta que poner y no la pones y comes porque no la viste, pues ahí le agregas, me imagino que el error humano. Claro. Pero sí tiene un elemento de azar muy presente. O sea, yo sí muy fuerte. Si tuviera que ponerle un porcentaje, yo le pondría más azar que destreza. Pero si hay algo de destreza, obviamente. Sí. O sea, si hay un... No, pues no, si hay destreza. Porque claro, si tienes dos azules que poner y una es más dos, dices, no, la aguanto para que... Exactamente. O sea, la selección, es el criterio de qué cartas usar en qué momento es la destreza. Es que también sabes lo que influye un chingo, que las reglas del Uno las juegan cada quien como se dan a entender. Sí, estoy de acuerdo. Sí. Y los creadores del juego saben sus propias reglas. Sí, se hizo famoso hace poquito. Sí, de que tú no sabes las reglas, pendejo. De que, güey, tú chido por inventar las cartas, pero nosotros nos encargamos así no se juega, así no se juega. Eso también me gusta, que la gente se apropie de las reglas. Y lo pusieron porque según esta imagen, que no sé si era un tweet verificado, pero la imagen decía que los de Uno decían que no podías empalmar un +2 sobre un +2. Ah, ya. Y esto decían de que, güey, cállate los hijos. Yo lo voy a Tú no sabes, güey. Yo sí, tú no sabes. Y a ver, yo estoy de acuerdo con el vato que le respondió que chingón no se puede empalmar +2, entonces le quitas lo divertido al juego. Claro, güey, de pasarle, de joderte al otro güey el doble. Esa parte estratégica de guardar los maces y ponerlos en el momento perfecto. Para mandarle una chinga al de al lado. Claro, güey. Estoy de acuerdo que es interesante. O sea, creo que, a ver, como muchos juegos son una mezcla de destreza y azar. Sí. Como todos los, no sí todos. Sí, todos los juegos, güey. ¿Qué juego, no? No, más bien te iba a preguntar ponderado, porque me parece que... quizá. Eso es justo lo que te iba a decir. O sea, el ajedrez que tiene de azar, ¿quién empieza? O sea, ¿quién... Pero eso no es azar. No, por eso. O sea, siempre empieza un color. Sí. Pero ¿cómo determinas quién le toca qué color? Eso sí lo podrías determinar con azar. Entonces, eso es lo único que es el componente de azar del ajedrez. Todo lo demás es destreza. Todo lo demás es destreza. Pero, pues en teoría, tú juegas las mismas partidas con blanco y con negro que tu oponente. O sea, para eliminar completamente el azar. Sí, jugamos 2 y 2. O sea, sí, pero es que así eliminan completamente el azar. Pero podrías decir que la primera... Es que si hay azar, porque el chile... La primera, ¿cómo se determina quién empieza con blanco y quién empieza con negro? Con azar. Entonces, sí hay algo de azar. Sí, ¿Por sí qué? hay algo de azar. ¿Por qué? Porque esa primera victoria o esa primera derrota tiene un efecto acumulativo sobre las otras partidas. No, y a ver, podrías argumentar que una movida de ajedrez, la movida per se es azar, porque tu mente no tiene la capacidad de calcular las implicaciones de esa movida, entonces es un salto de fe. No, pero es destreza porque tiene que ver con la capacidad de cada quien de la planeación, anticipación y retención de información sobre los resultados posibles del movimiento. Sí. Eso es destreza. Pero hay un elemento de azar. No sé, o sea, quizá en las aperturas no tanto, pero en el juego del medio... No, o sea, no. ¿Qué no se supone que los mejores jugadores de ajedrez son los que se pueden anticipar a mayor número de movidas? Los mejores jugadores de ajedrez son los que son capaces de memorizarte muchísimas aperturas en un principio y luego de reconocer muchísimas patrones y tácticas y estrategias que hacen que sea mucho más de destreza. Claro. Entre mejor te hagas en ajedrez, menos azar es. Claro. Pero es destreza. O sea, ahí te va. Si tú juegas contra un motor de ajedrez, un engine... El motor es capaz de planear. Te vas a dar cuenta que las movidas que tú estás haciendo no las calculaste de todas, o sea, al 100%. O sea, lo que voy es que no es azar. Si no sería azar, pero sería como un salto de fe de decir. Sí, pero por eso es destreza. Pero sí es destreza, es intuición. Porque varía de un jugador a otro. O sea, se cuenta, si yo juego contra ti, aunque se entienda como azar mi ignorancia sobre el juego, en tu caso es destreza. Porque tú sí eres capaz de anticiparlo, ¿me explico?
O sea, tiene que ver con mi destreza es menor que la tuya, porque tú puedes anticipar más movimientos, te sabes más aperturas, puedes ver la estrategia, o aún en mi falta de visión, te puedes anticipar y decir, le voy a poner de que esta pieza para que se la coma y después voy a venir yo con otra pieza. Siento que jugaría ajedrez nada más para decir eso de que cómetela, que te la comes. Cuando se comen la reina dicen que te comiste la gorda. Sí. Me comió la gorda. Grandes albures de ajedreristas. Sí. Tienes razón. O sea... Y ahora vámonos al otro lado. O sea, es despreciable, vaya, el azar. Sí, si nos fuimos a que el ajedrez es que no, ni siquiera juego, es azar. Nada más no calculaste, pero no es azar. Tienes razón, es destreza. Entonces, si nos vamos a ese lado, que en el ajedrez realmente el único azar es determinar quién empieza con un color, que es lo único que es ajeno a los dos jugadores. Del otro lado, o sea, ¿qué juegos tenemos normalizados como juego de destreza, pero que realmente son juegos ampliamente de azar? Mario Kart. Mario Kart. No sé si ampliamente. ¿Póker, por ejemplo? ¿Texas? El póker tiene bastante de azar. Bastante, güey. Sí, el orden de las cartas, o sea, no mames, es muchísimo azar. O sea, saber qué hacer con lo que te toca. Claro, pero te toca, ¿sabes? O sea, construye sobre eso. ¿Qué otro juego podría ser un juego muy azaroso? Mario Party. Dominó, por ejemplo. También son las piezas que te todos tocan. Los que te tocan. O sea, todos los que tu setup inicial es variable, pues es azar. Claro. O sea, porque en base a tu setup... En ajedrez siempre empiezas con lo mismo, entonces ahí quitas. Está interesante pensar eso, ¿no? Como que, o sea, que, por ejemplo, que dijeras, no sé, un buen jugador de dominó gana a la mayoría de las partidas aun cuando empieza con malas manos. ¿Sabes? Donde su destreza pudiera incluso superar las malas odds. Sí, o sea, Es que, por ejemplo, si juegas ajedrez contra una computadora, hay azar. ¿Por qué? Lo que te juega la computadora es azar. Sí, porque no es destreza. Y porque si jugara realmente con destreza te ganaría. O sea, la computadora está programada para autodestruirse. Sí. Entonces le mete elementos de azar para darte a entender a cuándo. Sí, para que se sienta como un juego. Porque si realmente jugaras con una computadora perfecta... Pero es que ahí está el tema. Que no, o sea, por eso es interesante la relación entre las computadoras y el ajedrez. Porque el ajedrez, o sea, como es un canvas... Lo que puede ser azar en ajedrez es cuánto tiempo tienes para hacer la movida. Pero no es azar porque es determinado para los dos. Pues sí, pero pues es... Pero no es azar, no es fijo. Wey. Pues es que no sé si es azar. No es azar. Tiene que ver con la destreza. De hecho, el manejo del tiempo... Pero ¿qué condiciones determinan qué tiempo escogieron los dos? O sea, si yo juego contigo y digo, hey, ¿qué jugamos ajedrez? ¿Cuánto? No, pero, pues 10 no hay reglas. No, tú puedes escoger el tiempo que tú quieras. ¿Ah, sí? Sí. Pero ¿a poco no hay una regla? O sea, en torneos ¿a poco se ponen de acuerdo cuánto tiempo va a durar? No, me refiero en la calle. En torneos sí hay... Es una regla. Pues, pero hay distintas disciplinas, pero sí es una regla. Es como si yo te dijera que, oye, si jugamos ajedrez pero sin las torres, es como que bueno, güey. Sí hay así ajedrez, o sea, ¿sí? hay variantes del ajedrez en donde te ponen... De que todos son torres. Ajá, sí. qué chingón. O cambian el orden de las piezas. Estaría y juegan los mejores del mundo. Estaría de huevos jugar de que todos son obispos. Tiene un nombre. Juego raro. Tiene un nombre, no me acuerdo cómo se llama el nombre, pero sí hay variaciones, pero no es azar. Sí, está determinado. Imagínate, un juego de ajedrez, pero todos son reinas. Sí. Ok, güey, cagadero, güey. No sé, o sea, este tema de los juegos se me hace interesante, o sea, como determinar exactamente qué tanto es azar y qué tanto es destreza. Y regresando a este tema del uno, güey. ¿El que tú juegas, el Street Fighter, es el que juegas? Sí, juego muchos juegos de peleas. ¿Tiene algo juegan de dos azar? Personas, ¿hay azar? Híjole, güey. A ver, ¿qué sería azar de un juego de peleas? ¿Quién está del lado izquierdo y quién está del lado derecho? Te tendrías que meter a la programación realmente para saber si hay azar o no. No, porque, por ejemplo... Es interesante pensar en los juegos de peleas, porque dijeras, ok, ¿qué tiene elemento de azar los juegos de peleas? Que estés del lado izquierdo o del lado derecho, pero también podría ser destreza, porque la dificultad de ejecución de los movimientos, ¿sabes? O sea, hacer un Hadouken de la izquierda a la derecha tiende a ser más fácil que hacer un Hadouken de la derecha para la izquierda. Pero la misma combinación de botones siempre produce el mismo resultado. Siempre. El único momento donde a lo mejor pudiera haber un coin, o sea, una moneda, y esto dependería... Pero la deficiencia del hardware ya le agregaría un elemento. Bueno, ese es el lag. Es el frame rate y el lag. No, pero me refiero a que imagínate que el botón ya está viejo y a la verga. El botón vale verga y ya no tiene el mismo respuesta. Pero eso no es... O sea, eso pudieras decirle destreza. O sea, porque es el problema de un jugador. No es... o sea, no es algo determinado por un factor aleatorio. Pero programacionalmente, Pero te voy a decir una instancia donde sí creo que hay azar. Y esto no en todos los juegos de peleas, porque algunos juegos de peleas lo resuelven diferente. Haz de cuenta, cada vez que un personaje tira un golpe en un juego de peleas, tiene una cosa que son initiation frames, active frames y recovery frames.
O sea, que son, por ejemplo, son 60 cuadros por segundo, ¿no? Entonces, cuando Ryu tira un golpe, tiene, por ejemplo, 8 cuadros para estirar el brazo. Luego, 6 cuadros que el brazo está estirado con un hitbox, que aquí es donde te puede conectar, y luego 12 cuadros donde el brazo regresa a la posición normal, donde está indefenso, ¿ok? Entonces, en los cuadros de inicio, en los startup frames, es vulnerable, y en los recovery frames también es vulnerable, pero mientras está estirado, tiene active frames, ¿ok? ¿Qué pasa cuando chocan 2 active frames? O sea, que ninguno de los dos está ni en startup ni en recovery, sino que los dos estiran el puño al mismo tiempo y chocan los active frames al mismo tiempo. Ahí normalmente pueden pasar una de varias cosas. Hay juegos de peleas donde los dos se golpean y ves que tipo los dos personajes se hacen para atrás. Hay juegos de peleas donde el que empezó el golpe primero tiene prioridad sobre el otro. Y hay juegos de peleas donde la fortaleza o la prioridad del golpe determina si le ganó el otro golpe. Pero está todo programado. O sea, de hecho, te diría... Pero sí, imagínate que ¿Qué? existan unos cuadros que la duración de esa ventana que tú te refieres sea menor. El active frame. Ajá, sea menor que el tiempo de respuesta humano. No, todos son menores que los tiempos de respuesta ¿Cuánto es el humana. tiempo? Uno sobre 27 segundos. Es algo así, exacto. Entonces, Bueno, pero entonces no, si son 6, pues en teoría el humano tiene la capacidad de responder no, por güey. destreza. Pero en juegos de peleas hay combos que se hacen en un frame. O sea, en 1 ya sobre sé. 60. Pero eso es azar, ¿estás de acuerdo? No, es memoria muscular. O sea, yo he hecho combos de One Frame Link y te los aprendes. O sea, no lo puedes pensar. Pero te salen siempre. No. O sea, a ver, si eres es un que caco... ahí está el azar. No, eso es destreza, güey. Claro que es destreza. Claro que es pero hay destreza. un elemento de azar. No. Porque como estás a ciegas de atinarle, pues le puedes atinar al frame 50. O sea, le vas a atinar una ventana de 3 frames, que es lo que tu respuesta humana te permite, Sí, ¿no? que es de 1 sobre 27. Considerando que es 1 sobre 27, 60 frames, bueno, entonces Sí. tienes 3 frames de campo. Si sí. nada más es 1, hay un elemento de azar de a cuál le voy a atinar porque mi respuesta... Bueno, es que, güey, está cabrón porque chingados, es que a mí sí me gustaban demasiado los juegos de peleas. Hay técnicas, por ejemplo, que le llaman plinking. El plinking, y eso nada más se puede hacer en los, ¿cómo se llama? En los joysticks. O sea, en los, ¿cómo se llama? En los, puta madre. Que es tipo teclado. Las cajas esas. En las cajas, exacto. O sea, nada más se puede hacer en joystick, no se puede hacer en control. En joystick, plinkeas los one frame links, que es plinkear. Está raro porque se da cuenta que el juego tiene como una prioridad de input. Entonces, si tú pones de que fuerte, mediano, débil, y el link necesitas que sea de one frame mediano, tú empiezas la información con 1 y plinkeas los otros 2. Y el frame te lo graba cuando lo presionas y cuando lo sueltas. Entonces tienes 2 oportunidades de atinarlo. ¿Me explico? Porque, Ahí sí le quitaría el elemento. tienes 2 inputs. Entonces la gente plinkea los one frame links para poder asegurarse que te salgan más seguidos. Yo conozco gente que no falla one frame links. O sea, que le salen... O sea, si lo pones 60 veces a hacer el combo, las va a hacer 60 veces. Güey. Pero a lo que voy, a diferencia del ajedrez, aquí dependes de más factores que determinan el juego, o sea, la consola, qué tan caliente está, Sí. hay más cosas. No, la calidad del internet, güey. Sí, o sea, el refresh rate de la tele. Exactamente. Porque entre la tele, la transmisión del juego y lo que tú ves y tu respuesta al teclado. No, bueno, a ver, dude, si es internet le agregas todavía muchísimo más mucho cosas de peor. azar. Sí, claro. Pero a lo que voy es que con que lo hagas electrónico ya le agregas más elementos de azar. Sí. Si lo tuviéramos que reducir, pues sí te diría que es puro skill, ¿no? Pero sí hay elementos de azar. Por ejemplo, en el Smash. A diferencia de un ajedrez puramente determinista, que ahí sin... Sí, claro, no hay azar. Pero, sí. por ejemplo, jugando Smash, ¿ok? Jugando Smash Brothers, los items son al azar. Ah, claro, sí, 100%. Sí, porque eso sí. Tú te estás peleando y de repente... Y por eso Mario Kart y Mario de repente Party. te sale una bomba al lado, que es como que, güey, pues qué feo. De hecho, a mí por eso siempre me cagó jugar Smash con items. Porque yo era muy competitivo en juego de peleas y me cagaba, güey, que era de que, puta madre, güey. Es como que no mames, o sea, es completamente injusto que te salga una estrellita al lado, güey. O sea, yo qué chingados hago. O sea, eso es como que eso sí siempre me cagó del Smash. Ese es el tipo de cosas que la gente criticaba por el cual decían que el Smash no era un juego competitivo. Pero si le quitas los items. Ahí sí. Pero aún así, o sea, por el hecho de que, por ejemplo, las plataformas se mueven o el stage cambia, ¿sabes? El momento en el que el stage cambia hay azar, siempre. Es azar. Entonces ya ese tipo de cosas a pero mucha bueno, gente de la comunidad es como que no les gusta. O si es predecible, no es azar. Es que no son totalmente predecibles. O sea, es bueno, el detalle, sí. O sea, a pesar de que quites los items, ¿no son totalmente predecibles?
Por ejemplo, Hay pistas que sí. el movimiento de las plataformas sí, y hay mapas que sí son más predecibles, pero, por ejemplo, tienen timer, es el punto al que quería llegar. ¿De qué estabas hablando, güey? Sí. Estamos hablando de la gente que metieron en la cárcel por jugar uno, Sí, ya me acordé. Sí. Ay, güey, la neta, o sea, siento que mucho de la comunidad gamer se va a identificar con esta No, es un gran conversación. tema. Genuinamente se me olvidó de qué estábamos Sí, sí, hablando. sí. Sí. Pero a ver, a lo que iba con esto, que sabes que aún la gente que simula, o sea, la aleatoriedad es imposible de simular. Sí, claro. Totalmente. Me mama ese concepto. Sí. O sea, me mama el concepto de que si tú quisieras programar aleatoriedad, no se podrías. puede, sí, no se O sea, puede. no se puede programar el aleatorio. Hay funciones que intentan simular precisamente. Que son funciones complicadísimas. Incluso hay gente que se copia. De que dice, güey, oye, la función de estos güeyes para simular la aleatoriedad está bien chingona. Hay que Sí. copiar esa. A como tengo entendido, tiene que ver con los timestamps en las computadoras. Sí. Que ahí es Donde se cuelgan. donde se cuelgan para Sí. generar un sistema de Exacto. aleatoriedad. Pero está cabrón, Pero ¿no? está cabrón. O sea, está cabrón pensar, por ejemplo, hay un chiste bien chingón entre matemáticos, que es de que, oye, güey, encontramos un ogro que es 100% aleatorio. De que, ¿cómo, güey? Sí, güey. O sea, tú entras, le preguntas un número y te dará un número al arrasar. De que, a ver, dame un número, 6. Dame otro número, 6. Dame otro número, 6. Dame otro número, 6. Y yo me dice, wow, increíble. Así como que, ¿cómo verga vas a saber, güey? Sí. O sea, ¿cómo vas a saber si es aleatorio? ¿Cómo chingados mides si el resultado de una ecuación es aleatorio? ¿Cómo sabes que cualquier cosa es aleatoria? Exactamente. ¿Crees que exista la aleatoriedad? No, porque yo soy determinista. O sea, Pero en un nivel, digo, nos Cuántico. vamos a meter a temas que Sí, desconocemos. a En un temas nivel cuánticos. cuántico, ahí es en donde sí, o sea, en la parte está ese indeterminada. argumento de que sí, si Dios juega los dados. ¿no? exactamente. Digo, yo sigo pensando que no. A ver, ¿tienes la respuesta? ¿Qué número va a caer? Pues tiene que ser entre 1 y 20. ¿Pero cuál crees que cae? 8. 14. Chingadas. No eres el logro.